Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Claudia Sheinbaum respondió ayer a la amenaza de Trump de subir los aranceles a los productos mexicanos. ¿Cómo afectaría eso a México? Revuelo en Colombia por el nombramiento como asesor del presidente Petro del controvertido político Armando Benedetti. ¿Cómo entenderlo? En Chile, una mujer ha interpuesto una denuncia por acoso sexual contra el presidente Gabriel Boric. ¿Tiene el caso implicaciones políticas? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 27 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Sube la temperatura en la relación entre Estados Unidos y México. Todo se calentó el martes cuando Donald Trump, el presidente elegido por los estadounidenses el pasado 5 de noviembre, lanzó una amenaza contra la economía mexicana. En su red social Truth Social, Trump dijo que el primer día de su nuevo gobierno, el 20 de enero, subirá un 25% los aranceles a los productos de México y Canadá y un 10% a los de la China, a menos que esos países dejen de enviar drogas e inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Ayer, menos de 24 horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le contestó. Lo hizo en una carta que leyó en voz alta en el Palacio Nacional, donde le dijo, por ejemplo, que el 70% de las armas incautadas en México son fabricadas en Estados Unidos. Y agregó esto. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. En la carta, Claudia Sheinbaum señaló además que los encuentros de policías con supuestos indocumentados en la frontera se han reducido un 75% desde diciembre de 2023 y que en lo corrido de 2024, México ha detenido a más de 15.000 personas relacionadas con el fentanilo. México, Estados Unidos y Canadá tienen un tratado de libre comercio vigente desde 2020. Trump era presidente. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. El año pasado le exportó bienes por $475 mil millones e importó bienes por 323 mil. ¿Cómo se vería afectada la economía de México si Trump sube un 25% los aranceles a los productos de ese país? Llamamos ayer a la economista Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y columnista del diario El Universal. La economía mexicana puede tener impactos muy importantes derivados de la imposición de aranceles. En primer lugar, perdería atractivo para la inversión local y para la inversión extranjera. Una de las grandes ventajas que tiene México como destino para la inversión es el acceso al mercado estadounidense. No es solo la distancia, es la existencia de este acuerdo comercial y mal que bien, el mercado norteamericano sigue siendo el mercado más grande del mundo. Un arancel incidiría en una pérdida de ese atractivo. Ahora, además de todo,
México se vería en la necesidad de tomar alguna medida compensatoria. La medida compensatoria más evidente son los aranceles, poner aranceles como respuesta. No creo que México pusiera aranceles en lo general, como esta amenaza del presidente Trump, pero sí aranceles específicos, aranceles muy puntuales para algunos productos, para algunos bienes, que justo el chiste de esos productos, de esos aranceles, sería pues afectar a los mercados más importantes para productos de Estados Unidos en México. Ahora, poner aranceles a diestra y siniestra, es decir, poner un arancel y responder con otro arancel, pues solo abre la puerta a una guerra arancelaria que repercute al final del día, y más pronto que tarde, en mayores precios para los consumidores. Es decir, esta amenaza del presidente Trump no va a afectar únicamente a México. Yo creo que ese no es el enfoque. Yo creo que el primer afectado, el primer impactado sería el consumidor estadounidense, porque al final del día los bienes que van de México a Estados Unidos están dirigidos a ese mercado porque el mercado estadounidense los demanda, porque el mercado estadounidense los consume. Así que un arancel, que al final del día es un impuesto, al final del día también se acaba pasando de alguna u otra manera a precios, no siempre en la misma magnitud, no siempre del mismo tamaño, pero se acaba pasando a precios. Es decir, si Estados Unidos impone un arancel de cierto porcentaje, el anunciado ayer o el amenazado ayer fue de 25%, a algún producto mexicano, imaginemos, no lo sé, aguacates. Los aguacates no es que automáticamente vayan a costar 25% más en Estados Unidos, pero es posible que lo hagan. Es posible, sin duda, que el precio de los aguacates suba. Y eso en gran medida dependerá de la imposición de estos aranceles. Vamos a ver qué sucede, pero sin duda es un momento muy complicado para la relación entre ambos países. En Colombia se ha producido una tormenta política por cuenta del nombramiento como asesor del presidente Gustavo Petro de un ex senador y ex congresista muy polémico que se llama Armando Benedetti. Jorge, ¿cómo es esta historia y qué impacto tiene? Armando Benedetti nació hace 57 años en Barranquilla, en la costa Caribe. Es un político profesional. Fue, por ejemplo, representante a la Cámara por el Partido Liberal en el año 2002, pero dejó ese grupo para respaldar al entonces presidente Álvaro Uribe. Saltó al Senado, fue presidente del Congreso y apoyó al presidente Juan Manuel Santos. En cambio, le hizo oposición a Iván Duque y en 2021 terminó convertido en un gran asesor del candidato Gustavo Petro. Viajaba con él, hacía campaña con él, siempre estaba con el candidato. Petro gana las elecciones de 2022 y lo nombra embajador en Caracas, un cargo importante. Pero Benedetti debió renunciar luego de que la revista Semana publicara una conversación que sostuvo con la entonces secretaria general de la presidencia, Laura Sarabia, donde la maltrata, la amenaza con contarlo todo y dice que sin la plata que él llevó a la campaña, 15.000 millones de pesos, se oye en la grabación, unos 4 millones de dólares, no habrían ganado nunca. En América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Y con esa amenaza, tú me amenazas, no sé, con tanta mierda que yo sé, que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Benedetti nunca explicó a qué se refería en esa conversación ni quién le dio el dinero. Dijo que todo fue producto de una rabieta y volvió de nuevo al gobierno como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en Roma. La embajada había estado cerrada un tiempo y se reabrió a marchas forzadas. Ya en Europa, Benedetti continuó en problemas cuando su esposa lo denunció por violencia intrafamiliar. Se habló de amenazas, de insultos y hasta de un cuchillo en un episodio en Madrid. Pero ahora, tras negar todo eso y afirmar que el problema familiar se ha superado, vuelve al gobierno de Petro. Hace unos días, en la revista Semana, contó que recientemente le sacaron un quiste canceroso de 8 centímetros y que ha estado en una rehabilitación en México. A mí me dio muy duro, fue que casi que hasta entré en depresión debido a la noticia que me habían dado. A uno parece que se le viene el mundo encima. Y uno viene a ver que ha cometido excesos en el vivir en absolutamente todo. No estoy hablando de lo bueno, sino también de lo malo.
Entonces, ahí yo digo que tengo que cambiar mi estilo de vida. Y cambiar mi estilo de vida es entrar en no estar consumiendo licor, en no andar consumiendo otras cosas y dedicarme realmente a la familia. Pero Armando Benedetti está rodeado de otros líos. Tiene procesos judiciales abiertos. En la Corte Suprema de Justicia hay 6 casos activos y uno, el más grave, es por el delito de enriquecimiento ilícito. Tal vez por todo esto ni la vicepresidenta Francia Márquez ni 5 jefes de carteras ministeriales entraron ayer al Consejo de Ministros que convocó el presidente. Gracias, Espinosa. Por eso la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué Petro vuelve a nombrar a Armando Benedetti en el gobierno? Llamamos ayer a Medellín a Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, uno de los periódicos más importantes del país. Juan Carlos, es que Gustavo Petro nunca se ha podido desprender de Armando Benedetti, aunque lo quisiera. Nosotros escribimos hoy un editorial en el periódico El Colombiano titulado El Padrino, porque tal y como hemos visto en estos 2 años y medio ya de gobierno de Gustavo Petro, lo que es evidente es que Armando Benedetti tiene unos secretos muy complicados de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Pues recuerde usted, y como tal vez ya lo comentaron, pues hay unos audios en los cuales Armando Benedetti, hablando con la jefe de gabinete, con la mujer fuerte del gobierno de Gustavo Petro, le dice: no te estoy amenazando, pero si yo salgo y cuento todo lo que sé, todos nos vamos a la cárcel. Y habla incluso de 15.000 millones de pesos y lo compara con el proceso 8.000 que en Colombia fue un proceso que le hicieron a Ernesto Samper, el expresidente Ernesto Samper, cuando los narcos financiaron su campaña. Es decir, Armando Benedetti compara la financiación de la campaña de Gustavo Petro con la financiación de la campaña de Ernesto Samper, que en ese momento la financiaron los narcos del cartel de Cali. Entonces, lo que tiene Armando Benedetti es tan gordo sobre lo que el origen de la presidencia de Gustavo Petro, que evidentemente eso es lo que explica por qué le tienen que no solamente dar ahora ese cargo tan importante en la Casa de Nariño, sino también por qué lo han mantenido primero en la embajada en Caracas, luego en la embajada en Roma, una embajada que le abrieron y en la que se gastó Colombia más de 1.700 millones de pesos. En este momento no les sé traducir eso cuántos dólares son, pero es una cantidad importante, una embajada que abrieron exclusivamente para tenerlo a él tranquilo y en silencio. Por eso decimos el padrino, porque todo parece con un aura de secreto, porque si se revelan los secretos, se descubre algo muy oscuro de cómo fue que llegó Gustavo Petro a ser presidente de la República. Entonces, al final de cuentas, lo que pasa es que Gustavo Petro está atrapado en las manos de Armando Benedetti. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Chile está causando sorpresa la noticia de una denuncia por presunto acoso sexual instaurada contra el presidente Gabriel Boric. La información se difundió ampliamente ayer martes. El encargado de dar los detalles fue el abogado del propio Boric, Jonathan Valenzuela. Valenzuela contó que en septiembre una mujer presentó la denuncia. Ella fue compañera de Boric hace 10 años, cuando ambos hacían una pasantía en Punta Arenas, en la zona austral del país. Tras la denuncia, Boric le entregó a la Fiscalía de la región de Magallanes 25 emails. En ellos, según el abogado de Boric, constan mensajes de la mujer donde queda claro que quiso tener una relación sentimental con Boric y que, como él no accedió, ella pasó a los insultos. Hay mensajes con fotografías. Esto dijo ayer la portavoz de la presidencia de Chile, Camila Vallejo. Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto
a esta denuncia. De acuerdo con el abogado Valenzuela, el último contacto de Boric con la mujer fue en el año 2014, época de la pasantía de la Federación de Estudiantes de Chile. Gabriel Boric, que estudió Derecho y que tiene ahora 38 años, fue presidente de esa organización. ¿Qué implicaciones políticas puede llegar a tener esta denuncia por presunto acoso sexual contra el presidente Gabriel Boric? Para entenderlo, llamamos ayer a Santiago a Sebastián Rivas, editor digital de CNN Chile. Es imposible abordar las implicancias políticas, Juan Carlos, sin mencionar que el desarrollo del tema ha sido complejo. Nos enteramos de esto el lunes a última hora de Chile, 10 de la noche, con un reconocimiento del propio abogado del presidente, mencionando que existía esta denuncia por acoso sexual bastante inespecífica. A la mañana de este martes nos enteramos que la denuncia era por filtración de 7 imágenes de alto contenido sexual que el propio mandatario decía me habían llegado de manera no solicitada, según su abogado. Luego nos enteramos que la denunciante manifestaba que esto no había sido la demanda por las fotos que había enviado, sino por un pendrive que, según sostenía el abogado que la asesora, el presidente se habría apropiado mientras se compartían la práctica profesional hace 10 años, y luego nos enteramos de algunos elementos de la propia denunciante, como que en los últimos 40 días ha protagonizado, entre otras cosas, un robo con violencia a una gasolinera. Pareciera que el caso no va a dar para seguir más allá en lo concreto, pero es una gran muestra de la situación compleja en la que está el gobierno, entre otras cosas por el mal manejo de un caso no de acoso sexual, sino directamente de denuncia de violación contra el que era uno de los hombres fuertes del Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a cargo de toda la seguridad del país, quien en septiembre tuvo una cita con una subalterna, invitó a una subalterna a ir a un restaurante y finalmente al día siguiente amanecieron juntos. La subalterna asegura que sin ningún consentimiento ella la habría violado. Monsalve está en prisión preventiva y se cuestiona mucho a Gabriel Boric por lo que se considera una reacción lenta del gobierno entre que él se enteró de la existencia de esta denuncia y que le solicitó la renuncia a Manuel Monsalve. Pasaron 48 horas, tiempo en que Monsalve pudo haber hecho llamados, gestiones desde su poder para tratar de evitar que la denuncia llegara a puerto o eventualmente cambiar la situación. De nuevo, si uno tuviera que hacer un resumen, es muy posible que este caso quede más bien en la anécdota. Lo que no es anecdótico es cómo refleja el nivel de desconfianza y de recelo que existe ante un gobierno que se ha declarado feminista en el manejo de casos así, y probablemente la reacción inicial marca mucho, de nuevo, lo complicado que está el gobierno de Gabriel Boric con temas que estén en esta esfera de acción. Es más bien una muestra que algo que lo vaya a implicar hacia adelante, pero muestra que efectivamente el gobierno tiene, Juan Carlos, un flanco del cual se debe preocupar y ocupar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo ayer que bloqueará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tusk señaló que el acuerdo, que se negocia hace 20 años, podría perjudicar al sector agropecuario, pues en Sudamérica las condiciones de producción de carne de vacuno y de pollo no son las mejores. No solo Tusk piensa de ese modo, lo acompaña el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció ayer un principio de acuerdo de un cese al fuego de 60 días con la milicia proiraní Hezbolá que opera en el Líbano. Netanyahu, contra quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional desde la semana pasada, hizo el anuncio por televisión. Las fuerzas israelíes han causado en los últimos meses más de 3.600 muertos en territorio libanés. Uno de ellos fue Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, que perdió la vida en un ataque en Beirut. Rod Stewart tocará en el próximo festival de Glastonbury, uno de los más famosos del Reino Unido y del mundo. Lo hará el 29 de junio, que es el domingo de cierre, donde suelen presentarse las grandes leyendas como Barry Gibb o los Rolling Stones. Stewart, autor de éxitos como Do You Think I'm Sexy y que el 10 de enero cumple 80 años, estuvo en el año 2002 junto a Coldplay. Las entradas para 2025, que valen 373 libras, unos $470, están sold out, agotadas.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.